fíjate algo muy curioso, ¿no? Tú vas a otro país y llevas algo típico de México y la gente te lo quiere comprar porque te dice, oye, me encantó el deshilado, me encantó el bordado. Y nosotros como mexicanos no lo vemos. No lo valoramos. A menos que una marca famosa saque un arte huichol, por ejemplo, ¿no? En unos tenis. ¿Cuándo has visto marchar a los grupos étnicos, a las lenguas nativas, por sus derechos? Nunca. En los pueblos originarios de usos y costumbres, todavía siguen vendiendo a las niñas por vacas o por costales de maíz. ¿Me lo juras? Ese es un México real también. El derecho ahora incluso, ¿no? A nacer, también ya es un privilegio. Lo dices por el aborto, porque Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra y es un tema muy polémico, rasposo incluso de tratar, pero que finalmente falta todavía ahí pulir todo este tipo de acciones. Ok, ¿tú estás a favor o en contra? Mira, Bienvenida, la verdad que estoy muy contento de que hayas aceptado la invitación aquí a Mentes Seccionales. Estamos muy contentos de que te hayas dado un espacio en tu agenda. Estaba leyendo todo tu currículum y bueno, eres doctora honoris causa, hablas de temas de derechos humanos, trabajas, bueno, tienes alianzas con El Salvador, ahorita me estás haciendo con Guatemala, México, eres esposa, mamá, tienes empresas y tienes una fundación, o entendí mal. sí, es así. Una fundación. Platícame cómo surge todo esto y quién es Lorna Rojas. Mira, gracias por la invitación. La verdad es que también estoy muy contenta de poder platicar contigo, platicar con tu auditorio. Mira, pues Lorna Rojas es una mujer enamorada de los retos. Creo que fui una niña que creció siempre con ganas de hacer cosas. Fui una chica que participaba en todo en la escuela, ¿no? Hoy te puedo decir que en el colegio donde yo estudié, pues hay fotografías mías incluso en la dirección porque inventamos el periódico, ¿no? Ya sabes, para cada semana sacar los acontecimientos más importantes de cada grupo de la escuela, etcétera. Sí. Bueno, y poco a poco, pues obviamente la vida me fue llevando a situaciones en las que viví cosas que a lo mejor no cualquiera vive, ¿no? Como que, por ejemplo, yo no provengo de una familia adinerada, se puede decir, o nací en cuna de oro, no. Tuve que trabajar desde muy niña. Mi abuela me enseñó lo que es el comercio. Y pues una vez que yo empecé a salir de casa con la abuela, a vivir todas estas experiencias, pues me di cuenta que no todo en la vida es fácil. Que no todo lo que de repente vemos en la televisión, pues es como nos los pintan, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé a crecer, obviamente me casé, trabajé, empecé a tener el desarrollo de mi familia y en el camino, pues obviamente me desarrollé laboralmente, pero eso de ser empleada no venía conmigo. Okay. Yo decía, yo quiero hacer más allá, ¿no? Que lo que me marca mis 8 horas laborales. Y pues decidí tener una empresa, puse una tienda de regalos inicialmente de decoración. Después empecé a dar capacitación, me especialicé, empecé a ser conferencista en diferentes universidades y empezó a crecer la empresa y posteriormente, por azares del destino, me empiezo a encaminar al tema político también y me toca estar en campaña para ser síndico municipal. Y entonces me voy a hacer una campaña a pie en donde te he de decir que he caminado todo lo que en mi vida no había yo caminado y comí tierra literal. Todo lo que no había yo comido de tierra en el camino. Tú me vas a decir, ¿cómo es eso? Pues sí, porque hay muchas comunidades que de verdad es el viento y la tierra roza tu cara y vives la situación de las personas que están en situación de pobreza extrema, sí. ¿No? La realidad de las zonas precarias, cómo están en las comunidades, ¿no? Sí, completamente. Entonces, pues a raíz de ahí, termina la campaña y dije, bueno, ya se fue el tema político, cada político a sus deberes y ahora qué sigue. Y es cuando nace Unidos con el Corazón Lorna Rojas, que es mi fundación. Y pues bueno. ¿Y esta fundación, perdón, a qué se dedica? ¿A puros derechos humanos o a todo? No, fíjate que trabajamos con las 17 ODS. El acta constitutiva está constituida de tal forma que trabajemos todo lo que es el desarrollo social. Okay. A ver, cuéntanos a nuestra audiencia, para los que somos mortales, ¿qué es una ODS?
¿Y cómo funcionan? Una ODS, pues es uno de los rubros que te maneja la Agenda 2030. Son 17, tienen que ver con salud, con alimentación, con paz, con medio ambiente, etcétera. Y nuestra organización tiene todos esos rubros. Trabajamos con el medio ambiente, obviamente con personas de grupos vulnerables. Tenemos incluso el rubro de lo que es el desarrollo de especies en peligro de extinción. Son 17 iniciativas que tiene la ONU, de las cuales tu fundación, ¿en cuáles trabaja y en cuáles se focaliza? ¿En las 17 o tiene ciertas particularidades? En las 17, porque fíjate que hábilmente he realizado varias alianzas estratégicas. Okay. Con organizaciones que tienen que ver precisamente con cada uno de estos rubros, porque evidentemente no puede ser uno especialista en todo, ¿no? Eso sería una mentira. Claro. Y entonces lo que he hecho es allegarme de personas que sí son especialistas en lo que están haciendo, y eso enriquece mi organización y podemos trabajar con todos estos rubros. Tienes un grupo multidisciplinario que te ayuda. Completamente. Órale. Y bueno, platícame cómo nace esa pasión en Lorna en ayudar. ¿De dónde nace? ¿Cómo se activa todo eso? Mira, creo que fue parte de la experiencia que yo tuve desde la infancia, ¿no? Que te decía, yo tenía que salir con la abuela a trabajar, porque obviamente en casa pues no teníamos todos los recursos o los medios que suele una familia tener, ¿no? De manera regular. Entonces, pues bueno, al saber trabajar y al darme cuenta que es una necesidad no nada más de solo ciertas personas, sino de un grupo muy grande en nuestro país, pues creo que esa semilla se quedó en mí y fue germinando. Hoy en día, pues bueno, puedo decir orgullosamente que para mí el ayudar a los demás se ha vuelto un estilo de vida. Las satisfacciones que te da ver la sonrisa de un niño, el abrazo de una mujer en un proceso oncológico a la que le llevas tu tiempo, tu escucha, tus palabras, un donativo, una palabra de aliento, no tiene precio. El trabajar con gente de la calle, el dejarles alimentos, el ir a cambiarles la ropa seguido para que ellos se sientan dignos a pesar de que viven en la calle, creo que es muy importante dignificar la vida de cualquier ser humano. Entonces, pues bueno, esa satisfacción no tiene precio y es algo que yo hoy en día no dejaría yo de hacer. Estoy Ikigai, ¿no? Tu propósito. Oye, fíjate que me llamaba la atención hace un momento que decías que tú de muy chica empezaste a emprender y que no querías ser empleado. ¿Por qué no ser empleado? Creo que no está mal. Hay mucha gente que llega a conseguir el éxito siendo empleado, ¿no? No está mal. Creo que la mayoría de la población en el mundo se dedica precisamente a recibir un sueldo, un salario, ¿no? Pero las personas que tenemos la inquietud de hacer algo más, pues nos queda corto ese tiempo y ese espacio y ese recurso probablemente, ¿no? Entonces, pues siempre busqué la posibilidad de hacer precisamente algo más. Incluso yo te voy a decir, y lo he comentado en diferentes ocasiones, que para mí fue muy bueno el no haber ganado en esa campaña. Creo que hoy yo puedo hacer un poco más por la población que tener una investidura o un título político que me encasille solamente a algo, ¿no? ¿Por qué? Porque me da la libertad de conocer a la gente muy de cerca, de sentarme en la calle con los vagabundos, de platicar con ellos, y pues teniendo un puesto que me tenía que tener ahí metidas cierto tiempo, pues no me iba a permitir hacerlo, vivirlo, experimentarlo y seguir haciendo lo que yo en realidad amo hacer, porque amo hacer esto. Oye, mira, yo soy antipartidista, pero yo tengo una duda, que siempre me retumba en mi corazón cuando van a hacer campaña. Van, caminan. Yo no sé qué pase por la cabeza de las personas cuando van y ven estas situaciones precarias realmente en las comunidades y que llevan una playera, una camisa, una despensa y no se vuelven a parar nunca. ¿Qué hacías tú diferente en tu equipo? Y porque pues, tú estás como que más sensible a lo que está pasando en las comunidades. Lo ves más que los políticos, los que caminan son los que ven eso y que tú sabes que no van a regresar. Mira, no podía hacer mucho porque la protagonista no era yo. O sea, había un candidato y yo lo acompañé a hacer la campaña, que era algo inusual, porque por lo regular es el candidato el que hace la campaña, no el equipo, ¿no? Sí. Y en este caso,
pues iba el candidato. De avanzada, ¿no? Va uno de avanzada. Exactamente, iba el candidato y la síndico, ¿no? En este caso que yo iba a ser la candidata a síndico. Y fue una experiencia muy enriquecedora para ambos porque él era varón, yo como mujer, entonces hacíamos un complemento de equipo. La realidad es que a la gente le sorprendía y nos los decía, y fíjate que era algo que a mí me llamaba mucho la atención porque me decía, ¿por qué una persona tan preparada viene, ¿no?, a vernos? ¿Por qué una persona que podría estar haciendo cualquier otra cosa está aquí escuchándonos? ¿O por qué tiene interés de ayudarnos? De repente la gente está acostumbrada al típico tradicional político de siempre, y es lo que nosotros les decíamos, nosotros no somos políticos, somos ciudadanos igual que ustedes, y tal vez tenemos un contexto diferente de cómo hacer las cosas a partir de ahora, ¿no? Sin embargo, bueno, las cosas no nos favorecieron porque hubo una reelección ahí en el municipio. Ya sabes cómo suelen darse este tipo de situaciones. Y pues bueno, la experiencia no nos las quita nadie. El haber vivido la situación de la gente es algo que te cambia realmente la perspectiva de vida. ¿Por qué? Porque hay comunidades de todo tipo. O sea, nos encontramos con comunidades tan lejanas, en donde no hay transporte público, en donde no hay jornadas de salud, en donde hay mucho adulto mayor, que de verdad sufre las carencias de una manera que duele, y duele mucho. Porque, por ejemplo, incluso el cuidado dental, pues no lo tienen, lo que es lo más básico, ¿no? Viven con dolor, viven con muchas necesidades, porque por su avanzada edad no pueden ellos bajar a la ciudad, y de la ciudad no llegan muchos servicios. ¿Has regresado a la comunidad? Sí, he regresado, porque en algún momento con grupos muy particulares yo hice esa promesa de regresar, aunque no ganáramos. Órale. Sí, y de hecho, fíjate que nos sirvió la campaña para mapear qué comunidades había más mujeres, más niños, más adultos mayores, qué tipo de población, y eso me sirvió a mí muchísimo pues para saber qué acercarles, ¿no? ¿Qué fue lo más pesado que te tocó ver que está viviendo la gente que no vemos? Mira, el que en pleno siglo XXI, en el año 2025, no tienen ni los servicios básicos como agua potable o servicios para higiene, incluso un sanitario, ¿no? Tienen algunos letrinas y algunos hacen sus heces en la tierra y las cubren. Así está nuestra realidad alterna a la que vivimos, ¿no? Okay. Y bueno, ya viendo la problemática, ¿tú cómo contribuyes o cómo gestionas para tener una mejor, que vivan un poco mejor de lo que viven actualmente? Mira, trabajo en 2 líneas. La primera línea es las campañas que tenemos a pie. Nuevamente te comento, es el tema de hacer jornadas, de llevar ropa, de llevar calzado, de llevar juguetes en 2 veces al año, el Día del Niño y en diciembre. Llevar alimentos que obviamente son donativos, que varios empresarios, amigos míos me dicen, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo apoyamos? ¿Qué hace falta? Y obviamente grupos de amigos que se vuelven voluntarios, los mismos ciudadanos que dicen, oye, yo me sumo, yo voy, y obviamente el equipo que trabaja conmigo, ¿no? Esa es se puede decir, la participación de persona a persona. Pero trabajo en otras esferas donde pues trabajamos con la federación para bajar recursos a los municipios, y pues obviamente se busca un impacto no de algunos sino de miles de personas, porque al tener los desarrollos en los municipios se está impactando a esas comunidades, ¿no?, de manera muy muy puntual y muy efectiva. Oye, es difícil bajar recursos para las comunidades y que verdaderamente lleguen ahí, porque sí ponen recursos y luego esos recursos no llegan. O hay iniciativas o proyectos que disponen de ciertos recursos y desafortunadamente hay mucha gente que baja esos recursos, pero que no llegan nada, pues. Sí, fíjate que nos ha tocado personas que nos dicen, oye, vino un gestor, nos cobró tanto de entrada y no lo volvimos a ver nunca. Hay de todo tipo, ¿no? Claro. O sea, ya sabes que en la Viña del Señor... Sí, de todo tenemos. De todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué Lorna Rojas puede hacerlo? Mi organización pertenece a la Confederación de ONGs de nuestro país. Okay. Y la Confederación lleva más de 15 años trabajando en línea directa con la Federación, precisamente para que sea una ONG
quien se encargue de que sea la línea o el eslabón entre el ciudadano y el gobierno para tener estos recursos. Si es fácil o es difícil, pues la verdad es que no hay un parámetro como tal, porque todo tiene que ver en la línea en la que tú lo estés ejecutando. Entonces yo te digo, a través de la Confederación es que nosotros estamos trabajando de esta manera. Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala no había una organización que perteneciera a la Confederación y que se encontrara con todos los lineamientos adecuados para poderlo hacer. Entonces, cuando fundo Unidos con el Corazón, Lorra Rojas, me doy de alta, trato de hacer siempre lo mejor posible. Entonces dije, bueno, en cuestiones de una ONG, ¿qué es lo mejor posible? Pues es esto, me di de alta en la Confederación y empezamos a trabajar con mi organización en esta línea también, ¿no? ¿Cuánto tarda uno en darse de alta? ¿Es difícil darse de alta? Mira, para ayudar a las personas de una comunidad. O sea, ¿es mucho trámite? A mí no me costó trabajo. No me costó trabajo. La verdad es que tuve una buena investigación. Lo realicé muy rápido. Creo que lo más tardado fue el trámite notarial, que toma el tiempo de realizarse el acta y que firmes, ya se constituya como una AC. Posteriormente, pues bueno, el tiempo que tarda la Clunin y lo que es la donataria, pues son los tiempos regulares de un trámite entre 2, 3 meses a 6, 8 meses, que es lo que tarda en que te extiendan un documento de ese tipo. Pero realmente fue muy rápido. La verdad es que yo vi unas instalaciones, dije aquí van a ser la organización, la renté, la habilité, empezamos a trabajar, registré mi marca y posteriormente hice todo el trámite y hoy existe. ¿A cuánta gente ayudas? ¿A cuánta gente ayudas al año? Mira, la organización es bebé, acaba de nacer, estamos por cumplir un año. Okay. Pero ya tenemos, tan solo de niños se beneficiaron este cierre de año en diciembre, más de 800 niños en diferentes comunidades. Obviamente fue un trabajo pequeño, se puede decir, porque éramos pocos los que conformábamos en el equipo y empezábamos, ¿no?, a hacer este tipo de trabajo. Sin embargo, tuvimos un patrocinador muy importante, que es una empresa que está establecida allá en el municipio y que nos donó, pues obviamente, aspectos alimenticios para los niños, que también pudimos darles. Hacemos diferentes actividades. Sí. Tenemos los días de cine, los días de lectura, ahí en las instalaciones. Trabajamos con escuelas y hacemos diferentes actividades. Entonces, pues bueno, mencionar un número, probablemente ahorita no lo tenga tan claro, porque también se trabajó con mujeres en tratamiento oncológico. Se trabajó aquí en Puebla con el ala oncológica del Hospital Regional. Okay. Y lo hicimos junto con otra organización de aquí de Puebla que se llama Oncoboutique, con una doctora que es especialista precisamente en pacientes oncológicos, y les llevamos un donativo de 600 unidades de champú para que evitaran la caída del cabello de origen natural, que eso se hizo en alianza con uno de nuestros amigos patrocinadores, que son alianzas comerciales precisamente que nos permiten hacer esta colaboración. ¿Qué impacto las acciones que implementas, qué impacto llegan a tener, y por qué crees que las personas en las ciudades se han vuelto insensibles con esta gente en situaciones de calle? Mira, creo que parte es del que el ser humano por naturaleza cree que no nos va a pasar, ¿no? Que no nos toca, que no. Hablar de la muerte, por ejemplo, es un tema tabú todavía. Hablar de enfermedades como el cáncer también no son temas de la mesa. Entonces, te sientes de algún modo pues fuera de esa realidad, ¿no? No, a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar. Es como cuando te accidentas y dices, yo jamás pensé que me iba yo a accidentar, ¿no? Por eso no doy a la Cruz Roja. Exacto, ¿no? O por eso no me aseguré, o por eso claro, ciertas cuestiones, porque no crees que a ti te vaya a suceder. Entonces, pues de repente cuando vivimos ya en una sociedad en donde no tenemos tiempo para nada, pues menos para voltear a ver a las personas que requieren algo. Tu tiempo, tu apoyo, un donativo. Mira, todos, por ejemplo, en casa tenemos algo que ya no ocupamos. Claro. Y que no lo sacamos. Y cuando lo sacamos, lo más fácil es tirarlo a la basura, ¿no? Porque no buscamos organizaciones que requieran estos donativos en especie. Cuando yo hago campañas de donativo en especie, me llega muchísima ropa que de verdad dices,
imagínate que los ciudadanos, por lo menos la mitad de la población, sacáramos del closet todo aquello que no necesitamos, beneficiaríamos, como no tienes idea, una cantidad inmensa de personas que te voy a comentar. Hubo una comunidad en donde los niños, como en las películas de nuestro México antiguo, en ropita interior, literal, y chanclitas los que tienen, y los que no descalzos. Entonces, en zonas frías, dices, oye, un suétercito viejito que yo ya no ocupo o que voy a tirar porque ya está desgastado, le hace la diferencia a esa gente. Claro. Entonces, a veces no nos ponemos a pensar en cómo podemos impactar positivamente en la vida de los demás, ¿no? Tan solo te voy a decir algo, y lo hicimos apenas, un ejercicio muy simple. Si tú llegas a una intersección vial y pones tu direccional, el de atrás la pone, y el de atrás la pone, y el de atrás la pone. Se vuelve una cadena. Y para las malas acciones igual. Si tú llegas y tocas el claxon, y seguramente el de adelante va a tocar el claxon, y el de adelante va a tocar el claxon, y el de adelante va a tocar el claxon. Okay. No, lo acabamos de vivir porque hicimos ese ejercicio, ¿no? Les dije, fíjense cómo puedes influir positiva o negativamente en los demás. Hicimos ese ejercicio. Entonces, en la calle lo mismo. Si tú de repente le cedes el paso a un peatón, la gente se queda como que, ¿qué está pasando, no? Porque ya no estamos acostumbrados a ser empáticos socialmente. Ya no. Nos hemos deshumanizado, y te voy a decir que creo que más a raíz del COVID, cuando dejamos de abrazarnos. Hoy abrazarnos resulta incluso hasta invasivo, ¿no? Oye, ¿por qué me abrazas o por qué te me acercas? Y obviamente las nuevas generaciones están creciendo con esa parte de contacto físico que nos humaniza. A una mascota, cuando la acaricias, obviamente estás generando un vínculo. Entonces, ¿por qué entre humanos dejamos de generar esos vínculos? Ok. Oye, y entonces, en tu opinión, ¿qué tendríamos que hacer nosotros, todos, para tener acciones de concientización y transmitir esto, ser más sensibles con nuestros hijos, nuestros padres, con nuestro primer núcleo? ¿Cuáles serían las acciones de concientización que tendríamos que hacer? Mira, desde tu punto de vista. De entrada lo dices bien, ser conscientes de qué está pasando, cuáles son las problemáticas. Mucha gente dice, no, pues a mí el ambiente, el medio ambiente, pues no, ni me va ni me viene. Pero ¿qué tal cuando llueve y te quedas en una inundación y tu carro se va a pérdida total porque se te echó a perder? Ah, ¿te involucra o no te involucra? Claro que te involucra. Pero ¿qué acciones tenemos en casa? Lo muy simple que incluso nuestros comerciales pasados nos decían, ¿no? Apaga la luz, desconecta los cargadores, separa la basura, dona las tapitas, tus residuos, aprende a utilizarlos, etcétera, ¿no? Mira, he estado muchas veces en el Congreso del Estado, y no nada más de Puebla o de Tlaxcala o de algunos otros estados, y siempre los gobiernos quieren ir de más a menos. Ya la problemática es tan grande que, a ver, vamos a ver desde arriba qué vamos a hacer, y todo empieza en la primera célula, que es la familia. Si tú en casa realmente empiezas a tener hábitos que impacten poco a poco a tu comunidad, a tu estado, a tu ciudad, pues obviamente eso es una cadena reactiva positivamente que va a hacer una gran diferencia, ¿no? Si yo en casa separo residuos y enseño precisamente a mis hijos, no importa la edad que tengan, a ser conscientes, ¿no? A cuidar a una mascota, a que si vamos en la calle, pues sabemos de la importancia que tiene todo este vagabundismo de mascotitas, ¿no? ¿Por qué? Porque las compramos en Navidad probablemente y estaba muy lindo, lo regalamos chiquito y qué tierno, y después ya no tenemos tiempo para atenderlo, le abrimos la puerta y se vuelve un perrito callejero. Entonces, ser conscientes en muchos aspectos. Oye, ahorita voy a hacer un paréntesis, porque aquí en la carretera, en la México-Puebla, ¿cómo se llama? En la caseta, no sé cómo se llama la caseta, vendían perros y les paraban las orejas y se veían bonitos, pero eran de la calle y los vendían como si fueran de raza. De raza. Y bueno, un amigo en común que tengo, pues dejó al perro ir. Yo tengo un perro de ahí, también se me acercó. Tengo una historia de eso. Sí, fíjate que incluso la experiencia con las mascotas es increíble. Ahí en la organización llegaron algunos gatos y nos adoptaron, ¿no? Sí. Y desde que abrimos las instalaciones se han quedado ahí.
Y incluso te dan experiencias, ¿no? Porque te das cuenta cómo llegan con tanto miedo, con esa resistencia a acercarse al ser humano, y poco a poco cuando tú los atiendes, les das de comer, los llevas al veterinario, eh, realmente esa lealtad es inigualable, ¿no? Tengo también un perrito que Tienes adoptamos de perro la y gato, calle. dijiste. Sí, en la ¿A qué hora lo atiendes, yo? en la organización y ahí en su casa. Entonces, pues bueno, te das cuenta cómo sienten, se expresan. Entonces, hacer conciencia de eso. Mira, mucha gente sale a la calle y les pone croquetas y muchas veces no es esa la solución. ¿Por qué? Porque el perrito pues no va a estar ahí cuando tú les des las croquetas. Y en la noche, ¿quién crees que se come esas croquetas? ¿Las ratas? Las ratas. O llueve y se va ese alimento al drenaje. Y pues lo único que estás haciendo es alimentar a las ratas. Lo que puedes hacer para ayudar precisamente si en tu corazón está, pues ve a un refugio. Ve a un refugio y di, mira, tengo 100 pesos para que compres 1 kilo de croquetas, o busca en redes sociales, acércate, ve, conoce, etcétera, ¿no? Nosotros hacemos jornadas de esterilización y de bienestar animal y la verdad sí me siento contenta porque hoy la población tiene un poco más de conciencia con respecto a eso, a cuidar a la mascota, ¿no? Incluso perros que no son de raza y que dicen, no, pues lo rescaté o estaba ahí afuera de mi casa, ya no se fue. Y sobre todo porque tú sabes que ha ido modificándose todo nuestro proceso legal y hoy los animales tienen derechos, ¿no? ¿No se ha vuelto una moda el adoptar perros y todo este rollo? Porque siento que de un tiempo para acá sí, pero también se ve como si fuera una moda. Sí, fíjate que hay muchas modas. Y dentro de esas modas, pues es traer al perrito en la bolsita o en la carriolita. Adoptar perros de la calle. Adoptar el perro de la calle, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues más que una moda, yo os invito siempre a la gente a ser un poco consciente en que se vuelven parte de la familia. Es un ser vivo que siente, que te acompaña, que te da su tiempo, que está contigo, que te quiere y que pues como un ser vivo merece respeto y merece ese acompañamiento, ¿no? Yo creo que cuando pierdes a un ser de tu familia, puede ser un gato, puede ser un perro, pues obviamente es doloroso, ¿no? Entonces, pues bueno, ser conscientes de esta parte en donde el animal siente, pues es muy importante, ¿no? Se vuelve parte de ti. Ok. ¿Y tú crees que la gente no ayuda por ignorancia en el cómo o cuál es la razón? Mira, yo creo que a veces estamos muy ajenos. Me ha tocado ir a prepas a platicar con los jóvenes y dicen, no, pues no, ni siquiera estábamos enterados, ¿no? De que aquí a 2 colonias se inundaron y perdieron todo, por decirlo, ¿no? Porque pues obviamente yo en mi casa, como no vivo ese tipo de situaciones, pues no creo que sucedan allá afuera. O sea, sí hay chicos que me dicen, pero ¿cómo podemos estar enterados, no? O ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos hacerlo? Y muchas veces es esa parte de desconocimiento. A pesar de que hoy tenemos toda la información en nuestra mano, pues hay muchas situaciones de las que somos ajenos. A veces, y lo sabemos ahorita, cuando empezó este conflicto entre países, pues había muchas noticias. Hoy ya no hay. Ya no hay, exacto. Entonces dices, pues se acabó, porque yo ya no estoy enterado. Pero no es que se haya acabado, simplemente es que dejamos de estar con ese contexto, ¿no? Porque obviamente si no lo vemos en la televisión, pues no existe. O si no lo vemos publicado en redes, pues no pasa. Okay. Porque es la manera en la que interactuamos ahora. No nos damos esa oportunidad de caminar en la calle y ver cuánta gente está en necesidad de alimentos, de ropa, vagabundos, que mucha gente dice, no, pues por algo han de estar así. Precisamente sí, por algo han de estar así. Cuando tú te sientas a escuchar su historia, dices, wow, o sea, qué fuerza esta gente de vivir en un entorno difícil, ¿no? Porque obviamente su mente colapsó. Claro. Y ya no ven esa realidad como la vemos nosotros, ¿no? Perdieron ese mundo real y viven en un mundo alterno que ellos crearon. Y te lo digo de buena fuente porque yo sí voy y me siento con la gente de la calle. Tuvimos un vagabundo ahí en el municipio que de verdad cuando falleció me dolió tanto como si hubiese sido alguien de mi familia. ¿Y no te da miedo? No me da miedo. Fíjate que la gente creo que sabe, ¿no? Lo buscábamos, de hecho nos subíamos al vehículo y de cuando no lo veíamos en ciertas calles, pues andábamos recorriendo la comunidad, es pequeña, y lo encontrábamos, ¿no? Entonces él nos ubicaba muy bien y de repente nos decía, no se vayan. Y era dedicarle, ¿qué te gusta? Unos minutos para platicar, escucharlo, llevarle ropa, alimentos, y la gente que menos tiene es la que más agradece.
y la que te enseña. ¿Por qué? Porque era un hombre que lo poco que le podíamos llevar, ofrecer, lo agradecía inmensamente, oraba antes de tomar sus alimentos, y hoy son valores que se pierden. Valores que ya no, la familia ya no es católica como era católica antes, o cristiana, o la religión que gusten es de palabra ahora. Profesar, exactamente, ¿no? Hoy es por trámite. Por trámite. Y oyes a la gente decirlo, es que por el trámite. Sí, es que porque me voy a casar, güey. Pues. Sí, la fe se ha perdido incluso, sí. ¿no? No, ¿qué experiencias te ha dado ayudar a alguien en situación de la calle? Y si te ha cambiado. Sí, completamente, completamente. Mira, la experiencia, pues es esa, acercarte a una persona que tiene un mundo completamente distinto al tuyo, ¿no? Que no tiene posibilidades para nada. Que vive bajo la intemperie, si hace calor, si hace frío, si está lloviendo, que sus necesidades son todas. De un techo, de alimentos, de salud, de todo. Y que sí me ha cambiado completamente. Porque eso me ha humanizado, me ha hecho darme cuenta, pues, que soy privilegiada. Okay. Y yo creo que nada más, no nada más te ha cambiado a ti, sino también ha impactado a tu familia, ¿no? Porque involucras en todas estas acciones a tu familia, o tú te vas sola sí por la libre. Involucro a mis hijas, a mi esposo, a mis amistades, obviamente a la gente que colabora conmigo, y la verdad es bien complicado porque fíjate que siempre que terminamos una jornada, pues tenemos el nudo en la garganta todo el tiempo de ver las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Claro. Y nos subimos a los vehículos y es ahí cuando empezamos a desahogarnos, porque realmente es triste, es doloroso, pero al mismo tiempo es satisfactorio, ¿sabes? Oye, yo te voy a hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo sana tu corazón? Porque al final del día yo tuve la oportunidad de ir a dejar despensas y vi cómo se desvivían por despensas. Fuimos a ayudar porque se inundaron y había mucha gente viviendo sobre el agua, en cabañitas, casas de cartón. O sea, en mi vida. Y yo entregaba las despensas llorando. Me sentí muy contento, pero fue una experiencia que mi corazón no lograba acomodar. No. Anduve muy triste como un mes de eso. Y cada vez que llueve digo, la gente que está... Pero no me dan ganas de volver a sentir eso. ¿Cómo manejas esa emoción? Mira, ya ha sido el día al día. Ya llevamos mucho tiempo haciendo esta labor. Y dices, ¿cómo la manejas? Pues esa parte. O sea, al final de cuentas, te quedas con una gran satisfacción. Igual te decía con los niños o con las mujeres, ¿no? Nos toca ver incluso o escuchar mujeres violentadas que dices, wow, o sea, quisiera hacer más. Y pues entonces vamos y hacemos más. Tocamos las puertas en donde tenemos que tocarlas para que volteen a ver estos grupos. Por ejemplo, tenemos otra vinculación muy importante y quiero mencionarla, que es con Diálogos por la Paz. Trabajamos con la paz en el estado de Tlaxcala, por ejemplo, con un gran amigo que es el presidente de Diálogos por la Paz en el estado, en donde se acerca todo este tipo de capacitación, de escuchas, de espacios a mujeres sobre todo violentadas, ¿no? A niños violentados. Y obviamente se trabaja con escuelas jesuitas, que son los que están haciendo este tipo de diálogos. Y es muy importante porque la iglesia fue quien dio la apertura a esto. Aquí ya no importa si eres católico, cristiano, mormón, evangelista o no profesas ninguna religión. Aquí se trata de un ser humano para otro ser humano, ¿no? No importa si eres azul, verde, morado o qué tipo de partido el cual también militas, sino se trata de hacer una gran diferencia socialmente hablando, porque hoy nos ha dividido todo. Las religiones, las modas, bien lo decías, los partidos, exactamente, la política, los grupos de choque, los grupos fuertes en este sentido, que si el feminismo, que si el machismo, y diría Arjona, y al final terminamos en par, ¿no? Pero finalmente socialmente lo vivimos y eso hace brechas. Y aquí lo importante es irla cerrando. Claro. ¿Cómo se ha perdido la conciencia de los privilegios, con la que contamos? ¿No crees? Sí se ha perdido. Fíjate que hoy vivimos tan en el día a día que ya no nos damos cuenta que la salud es un privilegio, por ejemplo. Uh-huh. El tener un vehículo también es un privilegio. El tener un techo y un alimento caliente es un privilegio. Y obviamente, como ya es una rutina diaria,
pues no lo vemos como un privilegio. Sí, lo damos por hecho. Entonces, el tener un trabajo también es un privilegio hoy en día. Completamente. Aquí en México. El poder darles educación a nuestros hijos, el tener acceso a la salud, que son los derechos humanos primordiales, naturales, se puede decir, ¿no? El derecho ahora incluso, ¿no? A nacer también ya es un privilegio. Ok. Lo dices por el aborto, ok. Mira, creo que hay tantas cosas que están pasando en nuestro mundo que socialmente hay una descomposición muy grande. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra y es un tema muy polémico, rasposo incluso de tratar, pero que finalmente falta todavía ahí pulir, ¿no? Todo este tipo de acciones. Ok, ¿tú estás a favor o en contra? Mira, podría decirte que yo soy provida. Sí soy provida, pero obviamente hay muchas situaciones que cuando las personas vulneradas o en esta situación fueron agredidas de algún modo, pues entiendes la situación y la decisión que puedan llegar a tomar. O sea, no puedes estar 100% a favor de algo o 100% en contra de algo, porque todo es circunstancial. Realmente cuando las autoridades legislan a favor de algo, tendrían que poner algunos como que incisos, ¿no? Para que sean los casos estudiados. Porque obviamente no nada más vas a vulnerar la vida de un ser que todavía no nace, sino la vida de la persona que va a tomar la decisión. Y te lo platico porque he escuchado mujeres que se arrepienten de haber tomado la decisión. Entonces es una decisión que a la larga trae dolor, trae sufrimiento, trae arrepentimiento y trae una vida que no puedes modificar, ¿no? Porque ya tomaste la decisión. Sí, pero yo te ponía el ejemplo hace un momento, ¿no? Cuando una persona, un adolescente es violentada, violada y que realmente no es diferente a una persona que sale embarazada porque tiene una relación y, o sea, son situaciones como tú dices muy particulares que dices, bueno, al menos yo que tengo hijas, primero no me gustaría que nadie me las tocara, ¿no? Pero si llegase el caso, yo no pensaría nada más que ¿sabes qué? Pues erradicar el problema. Exacto, erradicar el problema. Por eso te preguntaba, y a lo mejor oye duro o difícil, pero sí es cierto, en ciertas situaciones particulares creo que valdría la pena el aplicarlas. Sí, mira, al final de cuentas, el hablar de la vida de una mujer en muchos aspectos, pues no es tan simple, porque las condiciones no son las mismas. Todavía seguimos con ese tema de las cuestiones de género, ¿no? Mucha gente dice, no, bueno, pues querían tener igualdad de género y pues ahora que se aguanten las mujeres. O sea, escuchas muchísimas cosas, pero vuelvo a lo mismo. Hasta el chicharito. No es que nosotros queramos ser como ustedes, ¿no? Al contrario, lo que buscamos es que se reconozca esa parte, porque te voy a decir, las jornadas laborales de casa no son reconocidas, por decirlo, ¿no? O sea, una ama de casa no percibe un salario, no tiene vacaciones, difícilmente pues se atiende, ¿no? Porque obviamente está al cuidado de alguien y no puede incluso enfermarse. Y si se enferma rápido se tiene que recuperar porque hay alguien que depende de ella. ¿Cuándo has visto a un empresario llevarse a los hijos a la empresa o a la industria o al taller o a la fábrica porque se enfermaron? Pues no, ¿verdad? La mamá es la que se queda ahí al cuidado de los hijos. El papá sigue su labor, porque esos son los roles de género que estamos acostumbrados hoy a ver. Sin embargo, por ejemplo, también se legisló a favor de los papás para que tengan más días para vivir la parte de paternidad, ¿no? Cuando nace el bebé. Porque antes, pues obviamente la mamá es la que gozaba del privilegio del bebé recién nacido. Y el papá 3 días y se iba a trabajar. Ahí está la igualdad, porque 40 días y no nomás dan 5 días. Exacto, bueno, pues ahora ya se favorece también al varón para que pueda disfrutar de esta parte de paternidad, ¿no? Yo acabo de tener una plática con una amiga, Rosiela, que le decía, es que piden igualdad, pero por ejemplo hay roles que son muy particulares porque yo no veo a una mujer cargando una lata de cemento, por ejemplo, si queriendo ser albañil. O se me hace muy grotesco en la forma particular que se agarran a golpes en ese deporte que es el MMA y que se rompen la cara y que son como que esos roles están como que más orientados a los hombres. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? Mira, pues te digo, vivimos ya en una sociedad tan cambiante
Recuerda que hoy el tema de la inclusión nos marca incluso hablar de ellas, que es una variación muy extraña a nuestro vocabulario, porque no tenemos muy claro precisamente, ¿no? Lo binario, lo no binario, LGBTIQ+, o sea, todo esto realmente todavía requiere un proceso adaptativo socialmente, porque estamos en tendencias, en modas, lo decías hace un rato, ¿no? De repente adoptamos ciertas tendencias y modas que creemos que nos hace estar ¿no? Diría como dicen por ahí en algún programa, diría la chaviza. Y pues obviamente golpea mucho socialmente. ¿Por qué? Porque obviamente no reconocemos lo que tenemos que reconocer de inicio. ¿Cuándo has visto marchar a los grupos étnicos o a las lenguas nativas por sus derechos? Nunca. ¿Cómo no? Cuando entró ahorita Cabecita de Algodón, estaban todos. Bueno, ahí se presentaron, ahí ¿no? se presentaron. Pero realmente por el que valide por sus propia. derechos, no lo hacen. Porque están en la sierra, porque sus recursos son limitados, porque en su conciencia no está voy a hacer una marcha para recuperar mis derechos o para hacerlos valer o para que no nos vendan a las niñas todavía en usos y costumbres o para que el papá no sea el primero en la vida sexual de una chica, etcétera, etcétera, porque todo eso existe, todavía existe. En los pueblos originarios de usos y costumbres todavía siguen vendiendo a las niñas por vacas o por costales de maíz. Ese es un México real también. Bueno, eran nuestras costumbres. Exactamente, ¿no? O sea, hoy, ¿sabes qué? Pues no tengo para pagarte una deuda, pero tengo una hija. Y eso sigue existiendo. Eso es lo que sí tendríamos que voltear a ver. ¿En dónde? Mira, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala hay varios pueblos originarios y uno de ellos es Ixtenco y todavía es usos y costumbres, en donde incluso la autoridad no se mete a resolver un tema, lo resuelven entre podríamos decir no caciques, pero como si fueran los caciques, y obviamente ellos toman la decisión de cómo se va a resolver una situación en la comunidad, ¿no? Y todavía sigue pasando esto. Aquí en la Sierra de Puebla todavía pasa ese tipo de cuestiones. ¿Aquí, Cholula? Tú ves a las mujeres de la sierra todavía usar su vestuario tradicional típico, ¿no? De lo que vienen siendo sus orígenes, sus raíces. Hoy en la ciudad no ves a ninguna mujer usar bordados o usar manta o usar huaraches o usar todo este tipo de vestimentas tradicionales de los grupos originarios. ¿Por qué pasa eso? Sí, hay mucho. Porque estamos globalizados. Claro. Estamos globalizados y de hecho se vuelve incluso... fíjate algo muy curioso, ¿no? Tú vas a otro país y llevas algo típico de México y la gente te lo quiere comprar porque te dice, oye, me encantó el deshilado, me encantó el bordado. Sí, valoran mucho la mano de el arte. La artesanía. Sí. Y nosotros como mexicanos no lo vemos. No lo vemos, no lo valoramos, ¿no? A menos que una marca famosa saque un arte huichol, por ejemplo, ¿no? En unos tenis. Como esos chavos que hacen las camisas en el aeropuerto de ¿cómo se llama? iWay se llama la marca, que todo tiene que ver con las tradiciones, con las tradiciones de las diferentes culturas que hay en México, porque son muchas, y sacan eso. Y en lo particular, ahorita me acordé de algo. ¿Cómo me chularon una camisa que tenía esas lentejuelas y era una calavera? Realmente era una calavera. Y donde fui, en donde iba, me decían que, o sea, me chulaban, porque valoran mucho ese tipo de arte. Es lo que te digo, mira, ¿y qué pasa cuando nosotros vemos a una persona que está en la esquina de la calle tejiendo palma y haciendo una bolsa, le regateamos, ¿no? Pero cuando tú vas a un supermercado, pues pagas lo que se te dice y no le regateas a nadie, porque es un precio establecido. Entonces, ¿por qué creemos que a esta persona que tiene una necesidad y por lo cual trabaja en la calle haciendo una artesanía, sí podemos regatearle su producto, ¿no? Ahí estamos precisamente violentando la dignificación de su trabajo. ¿Crees que todos estos movimientos pueden ser una distracción para que las cosas importantes como lo que acabas de decir, de voltear a ver a esas comunidades? Pues hay muchas distracciones. La realidad es que efectivamente tú lo ves. En la televisión ya no nos pasan ese tipo de cuestiones, ¿no? Todo es asexuado, globalizado, tendencioso,
como que nos van llevando, ¿no? Nos van guiando, pero si tú te das la oportunidad de, por ejemplo, un día salir con tu familia y dices, hoy vamos a hacer algo diferente y vamos a un pueblo mágico, por decir algo, y le compramos a los artesanos y vivimos una experiencia diferente, eso va haciéndote ver las cosas de otra manera. Te voy a contar una experiencia. La semana pasada estuve en Ciudad de México y pasé a un supermercado y la cajera me decía, oiga, le tramito su tarjeta de puntos, ¿no? Para que tenga los beneficios. Okay. Y le dije, no, porque en donde yo vivo no hay un supermercado de tu cadena. No voy a ocupar la tarjeta. Y me dijo, ¿en dónde vive? Le dije, vivo en un pueblo mágico en donde yo voy al centro y compro un rollo de flor de calabaza, ahorita que es temporada, en 10 pesos. Y calabazas criollas y el queso recién hecho de leche de cabra. Y voy y me hago una sopa azteca o tlaxcalteca o la como quieras decirle, deliciosa, todo de rancho. Lo más sabroso. Lo más sabroso que hoy, eso, si vas a un restaurante y te lo comes, pues te sale caro. Y no sabe igual. Y no sabe igual porque claro. efectivamente no es tan natural, ¿no? Hoy fíjate, otra moda, ¿no? Lo orgánico. Hoy quieres ir a comprar todo lo orgánico, que libre de pesticidas, libre de esto. Sí, pero todo eso lo tenemos en las comunidades. Y las comunidades se mueran de hambre precisamente porque no hay quien compre sus productos. Entonces, ¿por qué no te das una vuelta a un pueblito cerca de donde tú vivas y vete a comprarle a estas personas, trae tu abasto con ellos, nada te cuesta, te la pasas súper bien, tienes un día completamente diferente, de aire puro, de salir de la rutina y estás generando un cambio. Sí, y ¿sabes qué? Y que tiene un impacto muy importante en los pequeños, en los hijos, porque ahorita, fíjate que cerca de donde yo vivo hay una comunidad Popoluca, ¿verdad? Y ellos siembran y todo ese rollo. Íbamos en la bicicleta. Mi hija nunca había visto cómo salía una jícama de la tierra. Entonces yo iba en la bicicleta, pues traía mucha, ya estaba cansado, ¿no? Y el señor se acerca, saca una, la tumba y la muere y dice, ¿se te va a quitar la sed? Güey, mi hija estaba así como que, no, papá, es la tierra. Pues digo, pues es que de ahí vienen. De ahí vienen. Y es impresionante tener esas experiencias porque a veces se nos olvida de dónde es el origen de las cosas. ¿Tú has tenido ese tipo de casos o te ha pasado algo así? Sí, mira, de hecho hubo muy sonado ahí en redes el hecho de que hubo un grupo poblacional que estaba sorprendido de saber que la leche provenía de la vaca, ¿no? ¿Me lo juras? O sea, no, generó un impacto brutal, porque qué horror que te estés tomando la leche de una vaca. O sea, la gente creía que era la imagen del cartón. Y sí me ha tocado porque mucha gente dice, bueno, pues yo lo consumo, ¿no? ¿Qué está pasando? Fíjate ahora, observas en el súper, llegas y encuentras la fruta picada en una cajita y la tomas y dices, ay, qué padre, rápido, ya nada más la destapo y órale, me la como, ¿no? Nos hemos hecho ya a este tipo de hábitos tan rápidos, de una vida tan rápida, que, por ejemplo, hoy todo lo vendible dice orgánico, ¿no? Jitomate orgánico, y dices, es orgánico, me lo llevo. Y tú le preguntas a la gente, oye, ¿qué es orgánico? Y no te sabe decir. Claro. Simplemente es porque es tendencioso el tema, ¿no? Porque realmente, ¿qué es que sea orgánico? La gente se queda así como que... Pues es orgánico, sí, pero ¿qué es que sea orgánico? Y esta moda ahorita en las ciudades que tienen y plantan o sacan sus tomates, que el cilantro, que las calabazas y todo, me da risa porque en una cajita, ¿no? Y que se ha vuelto, pues, moda o tendencia. Sí, porque fíjate que es lo que te decía, socialmente sí nos gusta como que ser parte de algo, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de decir, no, pues yo cultivo mi cilantro, por decir, ¿no? Y sabe riquísimo cultivado porque yo aquí, sí, ¿cómo lo cultivas? ¿Haces composta? ¿Cómo lo calcificas? ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo haces tu tierra? Y cuando tú le preguntas eso, la gente no lo sabe. No lo sabe. O sea, nada más es hacer por hacer. Claro. Sin embargo, yo te voy a decir, el jitomate sí requiere un fertilizante que internamente mate una bacteria que contiene, ¿no? O sea, que no es tan sano comerte el orgánico, por decirlo. Y ciertas cuestiones que sí necesitas tener conocimiento para que no nada más caigas en eso de la moda. Okay. Por ejemplo, el manejo de residuos en casa.
¿no? Pues la cáscara del huevo, los plátanos, esto, lo otro, pues tú lo echas en el mismo recipiente donde va todo. Y eso puede generar una composta que te va a ayudar a que tus plantas estén más verdes, a que tengan menos mudación, a que sean más resistentes al clima, Sí, etcétera. pero regresamos al tema de que vamos muy rápido. Exacto. Y no da, o sea, yo por ejemplo, mi esposa trabaja, yo trabajo, nuestra rutina es a las 6 de la mañana, desayuno, ves a dejar a la niña, me voy a trabajar, regresamos a comer, me lleva a la niña, así funciona hoy en día. Y no da tiempo. Y cuando da tiempo el fin de semana dices, puta, pero prefiero quedarme en la casa, a descansar, claro. y se va perdiendo. En tu opinión, ¿qué deberíamos hacer o qué deberían hacer las familias para empezar ahora sí que a cultivar esta forma diferente de ver o actuar? Pues mira, no es tan sencillo, ¿eh? No es tan simple. Yo cuando platico en las escuelas les digo a los chicos, bueno, de entrada hay que ser un poco conscientes en qué sentido. Pues realmente si tú vas y compras un café, ¿qué es lo que realmente te interesa? ¿El empaque o el producto? Pues el producto, ¿no? Tú te tomas el café, sí, y dices, ¿ahora qué hago con el vaso? Pues el vaso es tuyo porque ya lo pagaste. ¿Y qué haces con el vaso? Lo desechas, lo tiras a la basura. Pero ¿qué pasa si tú llevas un envase reutilizable térmico? Pues obviamente lo sigues utilizando una y otra vez. ¿Cuántas veces compras un café a la semana? Ese es el número de vasos que por el hecho de que tú utilices un envase reusable, dejas de producir. Tan solo con eso. Vas a comer a un centro de comida rápida, por ejemplo una hamburguesa, te viene envuelta en un papel, te dan la servilleta, viene en una cajita y luego trae otra cuestión y otra cuestión. Ahí analiza cuántos productos se van a la basura, o sea, que son innecesarios. Ya tendríamos que estar midiendo la huella de carbono, ¿no? Completamente tienes que ser consciente de ello. O sea, si hay algo que tú no vas a ocupar de más, di no. Por ejemplo, no lo que pasó con el supermercado, que también no fue lo más adecuado, que te decían, ya no bolsas de plástico, pero sí de papel. ¿El papel de dónde proviene? De los árboles. De los árboles. Entonces tendríamos que talar más árboles para tener más producción de papel para hacer bolsas de papel. Pero ahora viene la bolsa reutilizable, ¿no? Pero se te olvida cada que vas al súper y cada que vas compras una bolsa reutilizable. Oye, eso le pasa creo que a la mayoría de la gente, porque yo tengo, tenemos bolsas y bolsas y bolsas y no se nos ocurre que salir. Es más, deberíamos tenerlos ya en la camioneta o en el carro, ¿no? Para que no te olviden. Fíjate cómo esas pequeñas acciones hacen una diferencia. Dices, ¿cómo podríamos hacerlo? Así. Voy a ser consciente el hecho de que voy a traer en cada vehículo, si tenemos 1 o 2 vehículos, 1 o 2 bolsas reutilizables. Y luego hay otras bolsas que son todavía más prácticas, que la puedes traer en la bolsa de mano que usamos las mujeres, y que el día que dices, híjole, voy a comprar esto, aquí traigo mi bolsa, ¿no? Ya no generas ni un gasto, ni más producción de cosas que no requerimos. Son temas de concientización. Completamente. Y que son acciones muy pequeñitas que repetitivamente, cuando las haces, obviamente ya generas un hábito. Y que eso no nada más crea un cambio en ti, sino en tu familia. Porque obviamente tus hijos van a crecer viendo que las cosas funcionan de esa manera. Por ejemplo, separas el cartón, ¿no? Y dices, híjole, pero es que acá tengo ya el bonche de cartón. Pues no pasa nada, ve y llévalo a los centros recicladores. Un día que vas a decir, el centro reciclador ya lo vi que está en tal lado, y he hecho todos mis kilos de cartón, que por cierto lo compran muy barato, a la gente que de repente hace esta colecta de PET y de este tipo de cosas, pero que sí nos ayudan. Y que, pero ¿sabes qué? Yo creo que el trabajo tiene que ser conjunto. Por un lado, en el núcleo familiar, pero por otro lado, los responsables de darle disposición final a los residuos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Tú empiezas a concientizar a tu familia, separa esto, el orgánico, inorgánico, y cuando llega la basura, lo mezcla, en un relleno sanitario, y ahí todos los esfuerzos se pierden. Es lo que te digo, invitar a la ciudadanía a que como independiente tú vayas a un centro reciclador y entregues tu PET, entregues tu cartón, y si ya ubicaste que hay un centro recolector de tapitas, llévalas. Porque esas tapitas se convierten en dinero para niños, mujeres, cualquier ciudadano que esté en un tratamiento oncológico, ¿no? Entonces,
Eso sí hace la diferencia. Sí hace la diferencia. O sea, si tú separas tu PET, lo llevas a un centro de colector, obviamente ya vuelves más fácil el tema transformador de estos productos, ¿no? El PET se convierte en un hilo, que es el que conocemos como poliéster, que la industria transformadora utiliza para hacer prendas, por decir algo, ¿no? Entonces, estas acciones, si las practican tus hijos, créeme que llegan con sus compañeros y dicen, yo separo el PET. Ah, pues nosotros en casa separamos el cartón. Claro. Y se vuelve una sinergia positiva. Órale. Y te lo digo porque sí funciona. O sea, a mí me ha tocado ver en los chicos que se les queda la idea y a los papás les dicen, oye papá, pero te vas a pasar el alto, oye ponte el cinturón de seguridad porque hemos trabajado también. Claro, oye, no tienes la basura en el... Exactamente, claro. ¿no? Entonces, imagínate que tu hijo todo el tiempo te está diciendo, oye papá esto, oye papá aquello. Ellos mismos te van empujando a hacer una diferencia. A veces tú dices, no, es que no tengo tiempo, quiero descansar, esto y lo otro. Sí, pero te vuelvo a repetir, si cada mes tú ya juntaste una cantidad, por ejemplo, allá en la comunidad hay unos chicos que ahorita que son vacaciones, pues salen a colectar el PET. Entonces yo ya sé qué días pasan y ya hasta los chavos saben que ahí les tengo el PET y ellos ya nos ayudan. No, en muchas zonas no hay pepenadores, ¿no? Que son los que van separando la basura y todo eso. Pero sí podemos hacerlo nosotros como una moda. Te vuelvo a repetir, hoy todo esto es una moda. Hoy queremos sentirnos pet friendly, que tenemos pet verde, todo lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? Porque obviamente se han vuelto una moda. Claro. Sin embargo, no es que sean una moda, son una necesidad imperativa ya urgente para hacer esa diferencia en nuestro mundo. Porque muchas veces decimos, no, es que a mí no me afecta nada de lo que pasa en el cambio climático, sí, pero ¿qué tal cuando te inundas? O te quedaste en medio camino y tu carro se fue a pérdida total por el hecho de que llovió. Sí, porque estaban tapadas las coladeras por tirar basura. Exactamente. Y mira, el pensamiento del ciudadano es, ay, yo tiré una colilla, es una. Pero si los miles de habitantes piensan lo mismo, son miles de colillas. O de vasos, o de servilletas, o de bolsas. Y que se tiene un impacto en el medio ambiente y luego nos estamos quejando. ¿Dónde comienza el cambio en México? En la mente de cada ciudadano. Pero eso no es muy subjetivo. No sí, se puede medir. No se puede medir como tal. Sin embargo, la práctica sí. ¿Por qué? Porque es lo que te decía. Hoy tenemos ya en los parques y hace que también las políticas vayan cambiando. Hace que el gobierno también tome acciones. ¿En qué sentido? En que si efectivamente yo estoy separando mi basura y al camión le exijo que no lo mezcle y este tipo de cosas obviamente se va a replicar, se va a llevar a donde se tiene que llevar y las cosas empiezan a cambiar. ¿No? Sí hay ciudades que tienen esos modelos de reciclaje, parques, centros comerciales, etcétera, etcétera. Porque obviamente la industria transformadora requiere estos procesos. Muy bien. Sí, al final del día todo se traduce en dinero. Un gobierno inteligente te va a decir separa la basura, yo te voy a dar un incentivo, por decirlo, no sé, a lo mejor lo platicaba apenas como un modelo, ¿no? A establecer. Llevas el cartón, el PET, a lo mejor te doy un cupón para que lo canjees en algo con quien yo tenga un acuerdo y hacemos una cuestión que nos favorece a todos, por decirlo, ¿no? Pero obviamente son estrategias que puedes ir implementando poco a poco como actividad ciudadana y que eso a la larga, pues ya te vuelvo a repetir, ya se genera como un modelo replicable en muchos aspectos, ¿no? Ok. Yo me quedé, ya casi estamos por terminar la entrevista que ha estado muy interesante, pero me quedé con este asunto del mundo taurino, porque sé que también te gusta, pues platicábamos que te gusta este tema taurino, y quisiera que me platicaras un poco de eso, todo este tema del mundo taurino que mucha gente no conoce y que nada más dice, bueno, no mates los toros, ¿no? Yo ahorita apenas estaba enterando de eso y me sonó interesante. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Mira, realmente experta no soy, porque te vuelvo a repetir, tendría yo que vivir en un ámbito completamente ganadero para poderte decir, pero sí te lo voy a decir desde un aspecto de afición, de un poquito de haber vivido la fiesta durante muchos años, porque yo soy aficionada desde que era muy jovencita y yo no me perdía ninguna corrida y vas a decir, bueno, no se contrapone con lo que haces y la fiesta. Mira, es una cuestión cultural. De entrada se están perdiendo todas estas raíces culturales, como es la fiesta brava, la charrería, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la charrería es el deporte nacional por excelencia, ¿no?
y ya no ves tantos lugares donde se diga, va a haber charreada, ¿no? O que sea un tema en tu vocabulario de, vamos a una charreada. Vamos a una charreada, ¿no? Fíjate, y qué irónico, porque ahorita me acordé, mi yerno le gusta el tema de la charrería, viven en Canadá, mi yerno y mi hija, y se pone a practicar, y ahora la gente que está allá le pide que haga eso, y nosotros ya casi no lo valoramos. No lo valoramos. Fíjate que incluso hubo un embajador me parece que de Kazajistán, tendría que verificar el dato, pero bueno, extranjero, un embajador que estuvo en nuestro país y se convirtió en charro. O sea, realmente le tomó tanto cariño a lo que es la tradición que se mandó a hacer sus trajes y aprendió el arte de la charrería. Y lo practica, O sea, en sus redes sociales tú te metes a verlo y practica la charrería. De hecho, fue nombrado como un charro de honor, precisamente por ser extranjero. Y es esforzarse. Exactamente, a asumir una cultura que no es la de su país, ¿no? En este sentido. Sí. Ahora, por ejemplo, el tema de los toros bravos, por ejemplo, en Tlaxcala tenemos 32 ganaderías dedicadas precisamente a la crianza del toro de lidia. Sí. Son toros que tienen hectáreas de rancho para que ellos puedan tener un ambiente idóneo, precisamente saludable para su desarrollo, para su crecimiento. Tienen veterinarios de planta, una alimentación equilibrada, son todo el tiempo valorados. Se hace incluso una cuestión genética para tener una raza mucho más brava, mucho más pura. Por eso las ganaderías de tanto renombre que se han especializado en crear toros de casta, ¿no? Por decirlo, toros con una figura ejemplar, de buen peso, una pinta que tú lo ves y dices qué hermoso animal, ¿no? Que obviamente dan una lidia perfecta en el ruedo. Y pues bueno, vienen muchas cuestiones que te digo, hay que analizarlas en la mesa porque pues bueno, hoy los seres humanos consumimos alrededor de 7,000 reses diarias, ¿no? Entonces las matan en un rastro, obviamente con mucha más crueldad. Desafortunadamente sí. En la fiesta con brava. Descargas, que bueno, ya ahorita las descargas se hacen menos, se estresan menos, pero antes les metías el cuchillo y no se morían. Ahorita les llevas una descarga y ¡pum! No, y con muchísimas otras cuestiones que sí afectan nuestra salud, ¿no? Porque están hormonizadas para tener, pues, una carne mucho más voluminosa, etcétera, ¿no? Sí. Hoy, fíjate, vienen muchas cuestiones aunadas a este tema. Platicaba el otro día con un médico y me decía que más temprana es la edad de las chicas que empiezan con un periodo menstrual por la cantidad de hormonas que consumimos en la carne, en la leche, en los productos, que todo contiene hormonas hoy en día, ¿no? El pollo, etcétera, etcétera. Y dices, no, pero yo soy animalista y estoy en contra de la fiesta de brava porque matan al toro. Sí, pero tendríamos que observar muchas cosas, analizarlas sobre la mesa, que también es un tema rasposo y que muchas veces no vemos el contexto general, ¿no? Por ejemplo, en México ya está prohibida la fiesta brava y buscamos que no llegue esa prohibición a otros estados como Tlaxcala, como Aguascalientes, como Nuevo León, que son estados taurinos. El matador obviamente se prepara, es una carrera desde que son muy niños, hay escuelas taurinas que te enseñan a apreciar y a valorar la vida del animal. Y dices, bueno, pero es contradictorio porque lo matan. Sí, es parte de esta estructura de la fiesta brava. Sin embargo, yo también invito a que conozcan un poco, a que si nunca han ido a una fiesta, a una corrida, pues vayan, pregunten, se acercan con especialistas. Y te digo, el atender toros bravos es carísimo. O sea, se requiere mucho dinero para atender una ganadería que te está dando este tipo de toros de casta, ¿no? Ok, qué interesante. Sí, pues son muchísimos temas, te digo, yo lo veo desde un punto de vista de la afición, que llevo muchos años teniendo amigos taurinos, tanto ganaderos como toreros, y que obviamente sabes de muy buena fuente cómo es que se vive todo este proceso. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que es muy interesante platicar con gente. Te felicito por las acciones que estás realizando, no nada más en México, sino en otros países. Bueno, ya en otros países, porque dijiste que también en Guate, ¿no? Y en Salvador.
Y qué bueno que haya gente, ojalá hubiera más gente como tú que se preocupa por las comunidades. Y bueno, aquí es tu casa cuando quieras venir y platicar de otros temas con mucho gusto. Y bueno, listo. Encantada, muchísimas gracias. La verdad es que fue una plática riquísima, hablamos de muchísimos temas, claro, desde una perspectiva, pero al final de cuentas temas muy importantes. Pues muchas gracias por estar. Gracias.